Dios bendiga a todos los hermanos en este maravilloso día. Que la paz, la misericordia, el amor, la grandeza de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros y su fortaleza esté en nuestras vidas. Yo les invito a que vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y vamos a leer segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 7 y leemos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque por fe andamos, no por vista. Vuelvo a repetir, porque por fe andamos, no por vista. Quisiera también que leyéramos en esta mañana el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a leerlo desde el versículo 24 al 31. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez con sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pasemos al Evangelio de Juan allí mismo y vamos al Juan 11, y vamos a leer el versículo 40. Vamos desde el 39. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y seguimos en el Evangelio según San Mateo, y vamos a leer el capítulo 9 de San Mateo 9, y vamos al versículo 27. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de vosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y vamos ahí mismo en Mateo 8, versículo 8.
Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y si leemos el 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Dejémoslo hasta ahí. En esta mañana quiero tocar el tema o enseñar sobre la palabra que el apóstol Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Este tema trata de la fe. Este tema habla de que el cristiano tiene que vivir por fe. Y es importante que nosotros analicemos qué es vivir por fe y qué es vivir por vista. A veces pensamos que porque somos cristianos de años, porque somos cristianos que tenemos algún cargo en la congregación de los santos, tenemos esa fe por obra, esa fe grande. Y muchas veces encontramos miembros de nuestras congregaciones o cuando nos encontramos frente a adversidades y pruebas, nos encontramos hablando y diciendo cosas que no van conforme a las Sagradas Escrituras y que no va conforme a la fe, porque nos dejamos llevar por nuestros sentidos o nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Y por eso es importante que en esta mañana comencemos a analizar y comencemos a estudiar qué es lo que está viendo nuestros ojos, cuál es la fe que yo tengo en el Señor, cómo ando en este camino del Señor, en este camino de salvación, en este mundo, si ando por vista o ando por fe. Entonces es interesante que yo pueda distinguir cuándo yo puedo estar andando en fe y cuándo yo puedo estar andando por vista. Y cómo es la actitud de una persona que anda por fe y cómo es la actitud de una persona que anda por vista. Como hoy estoy tocando el tema de la fe, quisiera dar como una ilustración de lo que es la fe sencilla. Había un padre de familia que tenía a su niño de 2 años y medio llamado Guillermo, y él quería como comenzar a enseñarle a este niño qué era la fe, pero era muy pequeño y él quería desde esa edad que su hijo se fundamentara y supiera lo que era la fe. Tomó al niño, lo montó en la mesa y él se alejó un poco y le dijo: Guillermo, ven, tírate, que yo te voy a agarrar. El niño hizo el intento una vez, pero le dio miedo, no lo hizo. Hizo la segunda vez el intento, le dio miedo y no lo hizo. Entonces el papá se le acercó, le miró a los ojos y le dijo: mira, papi, mira, Guillermo, ¿tú no crees en tu papá? Tírate, que tu papá está aquí y yo te voy a agarrar y yo no te voy a dejar caer. El papá lo volvió a colocar en la mesa, él se alejó y cuando le dijo tírate, el niño lo hizo y el papá lo agarró, lo abrazó y al niño le gustó. Lo volvió a poner en la mesa, le volvió a decir tírate y el niño se tiró y el papá lo volvió a agarrar y al niño le gustó. De tal manera que el niño entendió que era como un juego y quería tirarse de carratico para que su papá lo agarrara. Y el papá le dijo: no,
ya está bueno. O sea, ¿qué pasó aquí? El niño comenzó a agarrar confianza que su papá lo que le estaba diciendo era la verdad. Y cogió una confianza tan ciega en su papá que quería tirarse porque sabía que su papá lo agarraba y estaba seguro con él. Qué tristeza que nosotros no podemos tener esa confianza en nuestro Dios, con todas esas promesas maravillosas que tiene su palabra, con todos esos milagros que hemos visto, que con solamente ver la creación que nos rodea y poder mirarlo y alzar nuestros ojos a los cielos y ver ese firmamento y ver el mar y la vegetación y ver la sonrisa de un bebé y ver esas flores y ver esos ríos y esos mares, no tenemos esa confianza en nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que ser como niños, ¿verdad? El niño todo lo cree. Entonces, partiendo de esta pequeña ilustración, comenzamos nuestra enseñanza. Primero que todo, miremos qué es vivir por vista o cómo es andar por vista y no por fe. Pienso que el apóstol Pablo aquí le está dando una lección a los hermanos de Corintio. Y le está diciendo, mira, nosotros andamos por fe y no por vista. En otras maneras, el apóstol Pablo le estaba diciendo, en este camino de la salvación, tenemos que decidirnos, o vivimos por fe o vivimos por vista. Pero no podemos estar en las dos cosas. Tenemos que tomar una decisión de qué manera quiero andar en el Señor, de qué manera quiero vivir en el Señor. Pero la decisión la tomas tú y tienes que ser determinante como cristiano. El Señor nos está invitando, nos está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a desmenuzar lo que es vivir por vista, porque de pronto en todos estos ejemplos que voy a dar, quizás usted puede encontrarse en alguno de ellos para corregir y para no vivir por vista. Cuando la palabra aquí está hablando que es vivir por vista, literalmente significa vivir según los sentidos físicos, los sentidos del ser humano. ¿Los sentidos cuáles son? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Vivir por vista es vivir según los sentidos. Vivir por vista es vivir de acuerdo a lo que yo oigo, de acuerdo a lo que yo veo y de acuerdo a lo que yo palpo, de acuerdo a lo que yo huelo. Vivir por vista es estar limitado en la vida. Y es estar limitado en la vida, ¿por qué? Porque se vive por los sentidos naturales. Y ellos están diciendo lo que este mundo habla. No habla nada sobre lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios con nuestros sentidos físicos nunca jamás lo veremos. Los que vivimos o los que viven por vista jamás en su vida podrán alcanzar o ver un milagro. Los que viven por vista no miran más allá de sus sentidos. Están siendo gobernados por ellos, limitados por ellos. Los que viven por vista tienen la mirada puesta en los hombres de este mundo, como le pasó a Pedro
cuando quiso decirle al Señor, ¿verdad?, que no le pasara el sacrificio de la cruz en Mateo 16:23. Y el Señor tuvo que reprenderle y decirle, quítate de aquí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Y poner la mirada en las cosas de abajo y en las cosas de este mundo es vivir por vista. Satanás quiere que tú y yo vivamos por vista y no por fe, porque viviendo por vista nos tiene atados, nos tiene esclavizados, nos tiene oprimidos, nos tiene en derrota, nos tiene enfermos, nos tiene quejándonos, nos tiene viendo todo lo malo, todo lo que este mundo está diciendo, y no podemos vivir en victoria como Dios ha dicho. La fe hace ver lo que la vista nunca me dejará ver. Vivir por fe es, bendito sea el nombre de Jesús, reemplazar los 5 sentidos. El que vive por vista está culpando a todo mundo de sus fracasos y de sus errores, de sus equivocaciones, y hasta a Dios mismo. Cuando le pasa alguna situación, alguna prueba, alguna adversidad, inmediatamente le pregunta a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué permitiste que me pasara? Tú no me tienes en cuenta, tú nunca me oyes. Vivir por vista es decirle a Dios que nunca se acuerda y que lo ha olvidado. Vivir por vista es ver más el problema, es ver más la necesidad, es ver más el fracaso que lo que Dios está diciendo. En el caso de que leímos ahorita de Marta, Dios le había dicho a Marta, a Lázaro y a María que si ellos creen, iban a ver la gloria de Dios. Ya Marta sabía eso. Por eso cuando el Señor le dice, Marta, quita la piedra, ella inmediatamente habló de acuerdo a su fe por vista. Ella estaba viendo una tumba, ella estaba viendo la piedra, ella estaba viendo que ya su hermano había muerto y que no tenía 15 minutos ni media hora, sino 4 días de muerto. Y le dijo enseguida al Señor, Señor, no hiere. Eso es vivir por vista. Vivir por vista es hablar las cosas naturales. Y el Señor le ha dicho, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, vivir por vista, nunca podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas ni en nuestras familias. Ahora, me gustaría explicar qué dicen ahorita los sentidos, pero vamos a seguir hablando con respecto de vivir por vista. Vivir por vista es vivir de una manera inestable, es tener doble ánimo. Hoy digo una cosa, mañana digo la otra, digo otra cosa. Hoy digo, bueno, voy a crear un proyecto de trabajo, voy a crear una empresa, y después digo, no, eso no va a dar resultado, mejor me empleo yo porque eso no va a funcionar, eso nunca me va a resultar. Las personas que hoy dicen, me voy a casar, voy a formar un hogar, voy a tener mis hijos, y a la vuelta de 2 o 3 días dicen, no, mejor no me caso porque después me divorcio, si me va mal, no, mejor me quedo así. Son personas inestables. Vivir por vista es rendirse ante la prueba. No aceptan la prueba,
que viene como parte de Dios, como ese proceso para desarrollarnos, para tener una capacidad, sino que nos rendimos y mucha gente cuando está en prueba se aleja del camino. Y acuérdense de la parábola del sembrador, cuando vienen las pruebas y las dificultades, se aparta. Cuando vivimos por vista, pasa algo. Solo podemos ver lo natural, lo que existe en este mundo, el raciocinio. Nunca vemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido en su palabra. Los que viven por vista jamás agradan a Dios, porque para agradar a Dios tenemos que vivir por fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Los que viven por vista, el reino de los cielos está cerrado para ellos, porque Dios abre los cielos para aquellos que le creen y que tienen su mirada puesta en Jesús. Cuando nosotros vivimos por vista, el enemigo te hace ver más la enfermedad, más el problema, y nunca vas a ver las promesas que Dios tiene para esa situación que se te ha presentado. Cuando se vive por vista, la persona anda sin paz, anda preocupada, anda en angustia, el sueño se va. Cuando tenemos paz con Dios es porque vivimos por fe. La persona que vive por vista es una persona angustiada, amargada, desesperada, estresada, porque su confianza no está puesta en Dios. Cuando miramos por vista, Dios nunca nos dará nada, porque la fe viene, ¿verdad?, cuando nosotros colocamos nuestra mirada en el Señor. Cuando nosotros vivimos por vista, estamos mirando que nuestros esposos, por ejemplo, nunca se van a convertir. No, mi esposo ya nunca se va a convertir. Mi hijo nunca le va a servir al Señor. Nunca voy a lograr tener lo que yo deseo. Nunca voy a poder tener esa empresa. Nunca. ¿Por qué? Porque tienen la mirada puesta en las cosas de este mundo. Cuando miramos por fe, por vista, estamos mirando lo que está enfrente de nosotros. Lo que nosotros miran. Como en el caso de Lot. Lot miró lo que estaba enfrente de él, miró la llanura y a él le pareció que esa llanura era lo mejor, porque nuestros ojos, nuestros sentidos nos hacen tomar decisiones equivocadas. El razonamiento humano nos puede hacer cometer errores, y Lot cometió el error más grande de su vida por dejarse guiar por su mirada, por su vista. Porque cuando nosotros miramos por vista, confiamos más en lo que nosotros estamos viendo que el Dios que puede hacer las cosas diferentes. Como en el caso de Abraham. Abraham no miró por vista, Abraham miró por fe. Y el Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira al norte, al sur, al este, al oeste, y todo lo que pueda alcanzar de mirar tus ojos, eso te lo daré. Qué cosa diferente. Cuando yo vivo por vista, yo afecto a mi familia, a mi entorno, a todo lo que rodea, porque si tomo una decisión equivocada, voy a afectar
toda mi familia, como en el caso de Lot. Cuando yo vivo por vista, no tiene nada que darme, Dios no tiene nada que darme. ¿Por qué? Porque no le agrado, porque todo lo que Dios, todo lo de Dios lo cuestiono. Eh, Tú sabes, Señor, cómo me siento, todo, tú no tienes ni idea cómo estoy pasando, lo estamos culpando. Y cuando uno como líder se le acerca, no, tú no tienes idea, hermana, esta prueba que estoy pasando, esta situación tan grande. Y se habla más del problema que del Dios que puede resolver la situación, problema. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir por vista, hacemos que eso hace, ¿verdad?, que podamos estar mirando hacia atrás, hacia el pasado. Nunca avanzamos, sino que el mirar por vista, hermano, nos detiene, nos paraliza. Siempre estamos hablando lo mismo o trayendo los recuerdos del pasado al presente. Cuando vivimos por vista, los pensamientos que vienen son de derrota. Los pensamientos que vienen son de frustración. Y no podemos seguir hacia adelante. Y vivir por vista, vamos a dejarlo hasta aquí, es tener una fe muerta. Y una fe muerta es una fe sin obra. Quisiera que miráramos qué dicen los sentidos naturales a nuestras vidas. Los sentidos naturales nos dicen siempre, estás enfermo, ya eso está muerto, ya está muerto, como dijo Marta, ya huele, ya tiene 4 días, ya está enterrado. Los sentidos naturales nos dicen, no hay plata, no puedo hacer nada, el salario que tengo no me alcanza, no sé cómo voy a hacer este mes para pagar las deudas y no se puede, el salario es muy poquito, no voy a poder pagar todos mis compromisos. Los consentidos nos dicen, no vas a poder mantener ese matrimonio, mira cómo estás en conflicto y cada día va a ser peor. Es mejor que te separes, mejor que te vayas, mejor que renuncies, porque o si tú no te vas, él se va. Mira cómo están tus hijos de rebelde, nunca te van a servir a ti, ni al Señor, ni a nadie. Cuando le hacemos caso a nuestros sentidos te dicen, nunca vas a alcanzar tus sueños, no vas a llegar a la meta, no vas a poder tener ese empleo que tanto deseas, ese trabajo que tanto deseas, no es para ti. No vas a poder tener esa empresa que has soñado, esa empresa que has anhelado. Es imposible. No te vas a casar, no vas a tener hijos. Tú no puedes realizarte en ese trabajo, no vas a llegar no vas a obtener esa casa, no vas a tener esa beca, no vas a poder, te van a botar del trabajo, no vas a poder comprar ese carro, no vas a poder comprar, no vas a poder comprar esa casa, no vas a poder pagar tus deudas, no vas a poder lograr alcanzar la pensión. Hermanos, y cuando no te ha llegado el sueldo, ya lo debes, ya los compromisos, y nuestros sentidos están diciendo, no vas a poder seguir con esta situación. En este momento, hermanos, de la vida cristiana, tenemos que colocarnos en la brecha, pararnos delante del Señor
y decir: yo no puedo seguir viviendo por vista, porque mis sentidos me traicionan, mis sentidos me llevan al fracaso. Y el apóstol Pablo dijo: no es por vista, sino por fe. Entonces, ¿qué nos toca hacer si tenemos todas estas cualidades de vivir y andar por vista? Es renunciar. Decirle: Señor, yo renuncio hoy a vivir por vista y decido en el nombre de Jesús vivir por fe. El vivir por fe es una decisión. Y esa decisión no la puede tomar tu papá, tu mamá, tu pastor, tu líder. Esa decisión tienes que tomarla tú mismo. Ahora vamos a ver qué es vivir por fe. Vivir por fe, primeramente, es tener las promesas de Dios en nuestro corazón. Es tener la palabra revelada de Dios en mi vida. Es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es real, es verdadero. Y que Dios, todo lo que ha prometido, Él es fiel para cumplirlo. Vivir por fe es tener una fe activa, con obras. Es creer, pero también tengo que moverme. Y yo decirle: Señor, yo quiero ese empleo, quiero ese trabajo, pero yo debo meter mi hoja de vida, yo debo de ir, bendito sea el nombre del Señor, y creer que yo voy a obtener ese trabajo, pero yo debo de moverme. Vivir por fe es vivir sobre lo de Dios, y lo de Dios es sobre lo natural de Dios. Es vivir que lo que yo no puedo, que lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Vivir por fe es vivir viendo, como lo hizo Moisés, al invisible. No ver la palabra, no ver los problemas, no ver las dificultades, sino ver al invisible, porque Dios es invisible a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de la situación, problema. Yo estoy mirando al invisible. Cuando vivimos por fe, el Señor nos llama bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es creer que lo que su palabra dice es verdad. Por ejemplo, si Jesús dice que Él resucitó entre los muertos, creer en la resurrección de Jesús. Vivir por fe es creer que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Vivir por fe es la fe nos sostiene en medio de la adversidad. Cuando tenemos una situación, problema, cuando tenemos luchas y dificultades y enfermos y escasez, hermano, solo nos sostenemos por la fe en el Señor Jesucristo. Y como decíamos ahorita, vivir por fe es creer que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y que todo lo que tú ves, mar, cielo, la luna, las estrellas, el sol, el firmamento tuyo, salió de lo que no se veía. Vivir por fe es tener esa relación de la palabra de Dios en mi boca. Es tener la palabra de Dios en mi boca, la palabra de Dios, y confesarla con mi boca. Y confesarla, y será hecho todo lo que confieso según su palabra, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vivir por fe es mirar más allá de tus sentidos. Nuestros sentidos te dicen: no puedo. Tu vista te dice: no vas a alcanzar, pero
Cuando yo vivo por fe, yo voy mucho más allá de mis sentidos. Cuando vivimos por fe, Dios se agrada. Son las personas que Dios usa para establecer su reino en la tierra. Vivir por fe, hermanos, llamamos a aquellas cosas que no son y que Dios ha prometido en nuestras vidas, y entonces vivimos con la fe de que si nosotros nos enfermamos, estamos esperando un milagro que Dios haga en nuestras vidas, porque le creemos que Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Y como vivimos por fe, esperamos el milagro que el médico no puede hacer, lo hacemos. Esperamos la resurrección que nadie puede hacer y que Cristo la hace. Esperamos el milagro de restauración, de que Dios toma a un drogadicto y lo levanta. Lo que no puede hacer los psiquiatras, lo que no puede hacer los psicólogos, ni los sociólogos con una persona drogadicta, Dios levanta y restaura cuando se vive por fe. Cuando se vive por fe, vivimos en una vida de milagros, de cambio, de transformación, porque Él es un Dios todopoderoso y Él hace proezas y maravillas. Cuando vivimos por fe, hermanos, podemos ver aquellas cosas que los demás no pueden ver, sobre todo aquellos que viven por vista. Cuando vivimos por fe, las pruebas y dificultades que se presentan en nuestro diario vivir, la vemos como la manera y forma que Dios tiene para capacitarnos, para que desarrollemos y podamos madurar en la vida y poder crecer espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor, para poder ver su gloria, porque solo los que viven por fe podemos ver la gloria del Señor. Cuando vivimos por fe, no estamos viviendo solamente el presente, y si es malo, pues vamos a decir, si el presente es malo, el futuro va a ser peor. No. Cuando vivimos por fe, vivimos sabiendo que Él va delante de nosotros, que nuestra mañana está en las manos del Señor, y que nuestra realización en nuestra familia y todos nuestros deseos, sueños y anhelos en Cristo es posible. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tiene para nosotros, los que vivimos por fe, grandes cosas, hermanos. Y a Dios le place derramar en las personas que le creemos a Dios cosas que Él tiene preparadas para todo aquel que le busca, para todo aquel que viene creyendo que le halla y lo encuentra. Y cuando vivimos por fe, podemos ver los cielos abiertos a nuestras vidas. Podemos decir, Señor, como Esteban estaba allí siendo apedreado, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la derecha del Padre. Cuando vivimos por fe, aunque nuestros sueños estén enterrados, ante nuestras frustraciones, aunque nuestro ministerio esté enterrado, muerto, aunque el matrimonio esté con problemas, aunque tengas problemas en el trabajo o te hayan botado del trabajo, aunque estés allí con una enfermedad que ves que no sales de ella y que no hay remedio, y que has gastado todo cuanto tenías y no has podido ser sanado. Quiero decirte que la fe en Dios, cuando vivimos por fe en Dios, Dios es especialista en resucitar nuestros sueños. Dios es especialista en resucitar nuestro matrimonio. Dios es especialista en resucitar y darnos un nuevo trabajo. Dios es especialista en cambiar nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, no por vista, porque cuando hablamos por vista, lo hundimos, le decimos palabras negativas. Pero cuando yo vivo por fe, estoy viendo que mi hijo, que si está rebelde o no,
o lo vemos allí que va caminando en el Señor, lo vemos como un evangelista, lo vemos como un siervo de Dios, lo vemos como esa persona que le sirve al Dios Todopoderoso. Cuando vivimos por fe, tenemos confianza que toda nuestra familia le sirve al Señor y que no es en vano nuestras oraciones, que no es en vano nuestras intercesiones y que alcanzaremos y veremos a toda nuestra familia siguiendo a nuestro Señor del cielo. Es el Dios el que resucita todo lo que en nuestras vidas hemos perdido. Cuando vivimos por fe, no vivimos hablando, me quitaron, me robaron, me hicieron daño, es que por culpa de él, es que por culpa de mi hermana, de mi esposo, de mis hijos, no soy lo que soy, porque ellos se interrumpieron la bendición que yo... No, cuando vivimos por fe, sabemos que todo aquello que nos ha pasado adverso, Dios cambia la adversidad en bendición, porque Dios es maravilloso. Aunque los sentidos te digan no puedes, aunque sientas que no vas a alcanzar, tú tienes que decirle a los sentidos, mira, por los sentidos, yo siento o estoy viendo estas cosas negativas, estoy viendo que no me están saliendo las cosas, pero yo hablo por fe. Aunque ese salario no me alcanza, yo tengo un Dios todopoderoso que tiene la capacidad, porque no vivimos por la capacidad nuestra, sino por la capacidad que tiene Dios, que Dios tiene la capacidad multiplicadora y me multiplica mi salario, multiplica las entradas de mi casa, porque es todopoderoso para hacerlo. Si vemos que se está acabando el alimento allí en nuestro hogar y vemos que ya casi no hay nada, Señor, tú tienes el poder multiplicador. Así como a la viuda no le cesó el aceite, ni la harina escaseó, ese es el Dios que tenemos. En esa dimensión espiritual, en el mundo sobrenatural, es que tenemos que vivir cuando vivimos por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vivimos por fe, hermano, no nos rendimos ante las pruebas que nos mantiene allí en el diario vivir, sino al contrario. Cuando vivimos por fe, le decimos, Señor, aunque sienta y vea que las cosas no están saliendo bien, yo tengo los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Alabado sea el Señor. Cuando vivimos por fe, hermanos, nos paramos como unos valientes, como unos guerreros y venimos en contra de toda la mentira, de todo el engaño del enemigo para decirle que está vencido en la cruz del Calvario y comenzamos a proclamar al Señor y decirle que con Cristo somos más que victoriosos, con Cristo somos más que victoriosos y más que vencedores en el nombre de Jesús. Cuando vivimos por fe, hermano, quiero decirte en esta mañana, la fe tiene ojos. Y los ojos de la fe son los ojos de Dios, que vemos las cosas que otros no pueden ver. Y vamos un momentico allí, ¿verdad?, al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Yo te invito que abras tu Biblia y mires lo que el Señor, lo que tuvo que hacer Eliseo con un hombre que vivía allí con él, y este hombre vivía por fe, el siervo de él vivía por vista. Y en la Biblia hay muchos personajes bíblicos que vivieron solamente por vista. Busquemos el capítulo 6, versículo 17.
Y dice, y lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay momentos que tenemos que decirle al Señor, Señor, ábrenos los ojos, Señor, para ver tu gloria, para ver que más son los que están con nosotros que el que está en este mundo. Y este hombre, este siervo de Eliseo, vivía con un hombre de fe, vivía con un hombre que vivía por fe, pero él vivía por vista. Quiero dejarte esta inquietud en esta mañana y quiero que nosotros pensemos, ¿estoy viviendo por fe o estoy viviendo por vista? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido esos momentos en que de pronto hemos tenido ese bajón espiritual y hemos dicho cosas, ¿verdad?, que nuestros sentidos nos han hecho sentir. Pero quiero decirte, no te dejes nunca más, porque la gente que vive por vista se deja dominar por los sentidos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú vivas no según el espíritu, sino según la carne, en lo que hace, piensa y dice tus sentidos y tu cuerpo. Pero tenemos que levantar la mirada al cielo y colocarla allá en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el victorioso, en el que todo lo puede. Porque alzaré mis ojos a los montes, dice la palabra. ¿De dónde? ¿A dónde? ¿De dónde viene el socorro? De allá arriba, hermanos. Así que hoy podemos mirar que cada vez que tú vayas a hablar o vayas a decir algo y esté allí el enemigo atormentando, mira si son tus sentidos, si estás hablando por tus sentidos, y es necesario que tú y yo hablemos por fe y echemos fuera toda mentira del enemigo. Dios te bendiga en esta mañana y yo sé que no quiero dejar pasar por alto ese pasaje maravilloso que leímos con respecto a los dos ciegos, dos hombres que no tenían su vista física, pero habían escuchado hablar del Maestro, habían oído los milagros, prodigios y señales que este hombre había hecho, y esto había producido en ellos una fe profunda, de tal manera que esa fe los hizo mover a buscar a Jesús, y ellos, sin poder ver, comenzaron a seguir al Maestro y llegaron aún a la casa donde Jesús estaba. Esa es una fe viva, una fe con obra, una fe que se cree, pero se actúa, porque la fe hay que activarla. Y ellos fueron, y al llegar y verlo Jesús, que eran hombres que tenían fe, les preguntó que si ellos podían creer que Él podría hacerlo. Dijeron, sí creemos. Y el milagro fue hecho a sus vidas. Y el Señor aún les mandó que no dijeran nada y comenzaron a proclamar, a hablar y decir también las maravillas. Dejaron de ser simples espectadores y llegaron a ser participantes del mensaje de milagros, porque la fe nos transforma y nos cambia de personas pasivas a personas activas, a personas que podemos dar testimonio de lo que Dios hace con nuestras vidas. También podemos ver cómo el centurión, un hombre que no anduvo con Jesús, que no comió con Jesús, que no caminó con Jesús, que no tenía esa oportunidad que tuvieron los discípulos. Sin embargo, cuando él tiene esa necesidad de su siervo, de su criado, él le dice a Jesús que diga la palabra porque su siervo sanará.
Y Jesús se maravilló de la fe de este centurión, que no la había encontrado en ninguna parte. La fe hace que actuemos de una manera tremenda, porque este hombre llegó y dijo, no tienes necesidad, Señor, de que tú vayas, sino que di la palabra. Tenía tanta fe. Esto es una fe tremenda y esto es vivir y andar por fe. Pero si nosotros miramos con tristeza el caso de Tomás, que sí andaba con Jesús, que sí comió con Jesús, que sí palpó a Jesús, que sí veía los milagros, porque él estaba allí cuando Jesús hacía los milagros. Sin embargo, este hombre, a pesar que andaba con el Hijo de Dios, con un hombre lleno de fe, de santidad, de prodigios, y su fe no se activó, sino que vivía por vista. A veces decimos, no, es que yo soy evangélico, es que yo tengo una Biblia, es que yo voy todos los días a los cultos, es que yo voy a la iglesia. Eso no te hace un creyente, eso no te hace andar en fe. Lo que te hace andar en fe es creer en el Hijo de Dios, creer, confesar la palabra, vivirla y hacerla y ponerla por obra. Y podemos ver que los discípulos de Jesús, y podemos ver que el mismo Judas también vivió por fe, y aún Marta, María vivían por vista, y teniendo allí a la máxima autoridad de fe, de maestro como es Jesús, y esta gente no creyó. Así que no es porque seamos cristianos solamente, tenemos que creer y activar nuestra fe. Y yo quiero, para finalizar, que miremos el caso de Ana, que se encuentra allí en el primer libro de Samuel. Esta era una mujer que no podía tener hijo, era una mujer estéril, pero en el primer tiempo de su vida, esta mujer vivió por vista. Era una mujer triste, una mujer que oró con amargura de almas, tenía amargura en su alma, estaba afligida, una mujer atribulada de espíritu, una mujer que tenía muchas congojas, y era una mujer que estaba mirando su deseo en la otra persona y no en el Dios que podía hacer que se cumpliera ese anhelo de su corazón. Pero fíjate que cuando ella ora abundantemente a Dios y llora profundamente, Elí, que la ve y piensa que está ebria, y ella le dice que no tenga a su sierva como una mujer impía. Él le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esa palabra que le dijo Elí, el sacerdote, produjo en ella esa fe que necesitaba para su milagro. Produjo en ella andar en fe. Ya Ana dice que se levantó y no volvió a estar más triste, sino que creyó la palabra, creyó en Dios, creyó que había derramado su alma delante de la presencia del Señor, y esta mujer fue a su casa, adoró a Dios junto con su esposo y comenzó a comer, porque por esta prueba tan grande que ella tenía, dejó de comer, no deseaba vivir, bendito sea el nombre del Señor, no quería levantarse, no quería ni salir a ninguna parte, porque era tanta la congoja y la tristeza que esta mujer deseaba la muerte, porque ella lo que ella anhelaba y deseaba era tener un hijo.
Y cuando nosotros pasamos de una fe muerta a una fe viva, hermano, eso produce un cambio tremendo en nuestras vidas, porque una cosa te digo, que la fe muerta o no andar por fe, sino andar por vista, se puede transformar. El andar por vista puede cambiar cuando nosotros recibimos la revelación divina, cuando nosotros sentimos un toque especial del Señor, cuando nosotros le creemos a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, esa fe se transforma y transforma todas nuestras vidas, que cambiamos de actitud. Ella pasó de ser una mujer que se lamentaba, una mujer de aflicción, una mujer de congoja, a creerle. Entró en ella el gozo, entró en ella la felicidad de saber que ya en su vientre estaba esa semilla que ya estaba embarazada, porque la fe hace que uno reaccione, que uno se goce, que uno aunque uno no vea el milagro, bendito sea el nombre del Señor, uno ya sabe que está allí, porque ella comenzó a tener una certeza, una confianza absoluta en lo que ella había pedido, Dios se lo había hecho. Hermanos, y en esta mañana no es el sacerdote, he aquí el Hijo de Dios que puede cambiar las cosas, el Hijo de Dios que puede transformar, que hace de la nada, que hizo el universo con su palabra, de lo que no existía. Tiene poder para sanar a ese esposo, tiene poder para sanar a ese hijo, tiene poder para sanar a esa hija, tiene poder para sanar a ese padre, tiene poder para sanar a esa madre. Por tanto, vengamos a Él confiados, vengamos a Él a derramar nuestras lágrimas y a decirle: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú haces el milagro, yo creo que tú llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario, yo lo creo, Señor, yo lo creo, y por esa llaga que fue todo tu cuerpo, mi papá, mi mamá, mis hijos han sido curados, y a través de esa fe en Dios veré mi milagro, Señor. Yo veré mi milagro en la vida de mi padre, yo veré mi milagro en la vida de mi madre, yo veré mi milagro en la vida de mis hijos, porque mira, Ana y Marta se lamentaban, y como vivieron por vista, ellas esperaban una sanidad, ellas esperaban que Dios llegara al tiempo preciso para recibir su sanidad. Pero Dios se demoró un poco más, porque Dios no tenía para Marta y María una sanidad. Dios tenía algo mucho más grande, porque Dios a sus amigos, Dios quería sorprender a toda esa multitud que estaba allí. Dios tenía para Marta y para María una resurrección, y una resurrección es mucho más grande que una sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quería que Marta, María y Lázaro pasaran a la historia, y por eso se demoró. Y una cosa que tenemos que aprender: cuando yo vivo por fe, tengo que entender que mi milagro va a llegar, que mi sanidad va a llegar, que Dios va a hacer maravillas en mi vida, pero tengo que tener un tiempo de espera. Porque cuando vivimos por fe, tenemos que saber que no es en mi tiempo, que no es ya, que no es cuando yo diga, es cuando Dios dice, es cuando Dios entiende y ve que yo estoy preparado para poder recibir mi milagro. Es cuando Dios ve que yo estoy lista para darle toda la gloria, para darle toda la honra, para darle toda la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios nos prepara en la espera. Y allí Marta y María estaban viviendo en vista, pero qué tremendo. Dios la sorprendió con la resurrección de Lázaro. Gloria al Señor, aleluya. Así que en esta mañana es mañana de fe, es mañana de tomar ánimo, es mañana de recobrar fuerza, es mañana de levantarnos, es mañana de dejar la tristeza, es mañana de dejar las congojas, es mañana de dejar la amargura de alma, es mañana de dejar todos los complejos, es mañana de dejar de estar viendo con los sentidos
naturales, es dejar de ver lo que otro tiene y yo no tengo. Ana miraba de que la rival tenía hijos, que tenía una familia completa y esto la entristecía porque andaba por vista, pero cuando ella entendió que el Dios del Dios podía cambiar ese destino, podía cambiar esa situación, y ella se agarró, lloró abundantemente, pero sabe, dice la escritura, que nunca más volvió a estar triste, porque cuando andamos por fe, la tristeza se va, porque vivimos con el gozo inefable del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque vivimos, no andamos no por vista, sino por fe en el Hijo de Dios. Y cuando yo levanto mi cabeza y yo tengo mi confianza en el Dios del cielo, aunque vengan las pruebas y las adversidades y venga la situación difícil, mantenemos nuestra confianza, mantenemos nuestra seguridad, mantenemos nuestra esperanza en el Cristo de la gloria, y eso hace que en nosotros se produzca un peso de gloria. Eso hace que en nosotros nos mantengamos agarrado de la mano del Cristo de la gloria. Oh Jesús, te damos gracias. Hermanos, es mañana de victoria, pero tú decides. Yo decido no más andar por vista, no más andar con los sentidos naturales. Tenemos que levantar nuestra cabeza, tenemos que tener la confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que caminemos, pero caminemos con fe y veremos que va a cambiar nuestras vidas, y veremos que nuestro trabajo, que nuestro proyecto de vida, que nuestros anhelos, que toda nuestra familia, que todo lo que deseamos, Dios va a tener allí un milagro especial para nuestras vidas. Tu fe en Dios, bendito sea el nombre del Señor, es la que marca la diferencia. Es vivir y andar por fe. Dios te bendiga.